Buenas noches, ¿cómo están todos por acá? ¿Cómo está ese equipo? ¿Cómo se sienten todos por acá? Perfecto, ya veo que Irkania se está uniendo por acá también. Buenas noches. ¿Cómo está, don Luis? Muy bien, gracias. Estoy aquí monitoreando en representación del Departamento de Capacitación y Desarrollo. ¿Por dónde viste Jesús? Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, señores. Bueno, vamos a dar inicio. Espero que todos se encuentren muy bien. Mientras se vayan incorporando los demás, vamos a continuar dando acceso. ¿Tienen alguna duda sobre la actividad de la semana pasada? Fue un material un poco extenso, ¿no? El tema de la función sí, del sí anidado, realmente amerita un poco más de análisis. Entonces, es importante que le dedicaran el tiempo para poderlo llevar a cabo correctamente y tomar, hacer el enganche a esa parte de las funciones anidadas que no, me imagino que algunos de ustedes no las habían visto anteriormente. Si la habían visto, bueno, reforzar ahí cualquier conocimiento, o sea, la utilidad de ellas. Bien, entonces, saben que si tienen dudas, estamos por acá para asistirles y esa es la idea. Siéntanse en confianza para hacerlo. Entonces, señores, vamos de inmediato a compartir pantalla para mostrar el contenido del día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar con el ejercicio precisamente que quedamos pendiente de la unidad, el ejercicio 2 de la unidad 2, que es este que está acá, que no lo vimos la semana pasada, por cuestiones de tiempo y así para no cargarlos mucho con tantas funciones, entonces decidimos moverlo para esta semana. Gracias a Dios, el contenido de esta semana es informes dinámicos, es la parte intermedia del manejo de gráficos de Excel, no es tan complejo. O sea que ahí eso nos ayuda un poquito a tener un poco de tiempo acá para dedicarle al ejercicio 2, que también es un ejercicio que nos va a tomar un poco de tiempo. Todo lo que tiene que ver con funciones, fórmulas avanzadas, toma un poco más de tiempo por el análisis que hay que hacer. Bien. Tenemos un ligero cambio para la semana próxima. Lo digo, lo vamos a tomar desde ahora esa notita porque ya esta semana próxima bueno, la semana próxima nos quedarían a nosotros 2 semanas en el curso, que sería desde el día 7, que es el día de hoy, ¿verdad? Hasta el día 13, y desde el día 14, que sería la próxima unidad, ya la semana próxima, hasta el día 20. Bien, esto debido a que Infotep nos dio una instrucción de que se va a vacaciones colectivas a partir del 21. Entonces, tenemos que cerrar el 20, todos los cursos que hayan pendientes. Entonces hay que hacer un pequeño ajuste acá. Pero como les digo, lo que resta también de las 2 unidades también lo podemos manejar en una única sesión. Se van a dar cuenta que sería ya para la semana próxima, trabajaríamos unidades 4 y 5, la parte de personalización del libro y la parte de protección de archivos, hojas y contenidos, que no es muy extenso tampoco que digamos. O sea, lo podemos manejar ambos en una sesión sin ningún problema. Ya lo hemos hecho anteriormente cuando lo ha meritado la situación. Bien, o sea que confíen en nosotros y vamos a llevar el barco a puerto seguro. Entonces ya saben, nos quedan 2 encuentros, el del día de hoy y el del próximo martes,
que finalizaríamos ya el día 20. Ya saben, entonces, todo tenemos que entregar al día lunes 20 de diciembre, porque ya al finalizar ese día cerrarían las actividades y yo entonces tengo que hacer la entrega el 21, antes de que ellos se vayan ya ese día. Esa es la idea. Entonces, continuando con la actividad del día de hoy, vamos a ver directamente ya el ejercicio número 2, ¿verdad? Continuando con la parte de fórmula avanzada. Lo vamos a descargar. Ya ajustamos la fecha de entrega, que nos habían comentado que no estaba correcta. Ya la ajustamos, entonces en este caso no hay problemas. Bien, miren. En este escenario nosotros vamos a utilizar dos funciones nuevas. Una de ellas se llama buscar B y la otra se llama concatenar. Bien, la función buscar B nos permite a nosotros buscar información de manera vertical, por eso la B corta acá en el nombre de la función. También tenemos una buscar H, por si queremos hacer una búsqueda horizontal. Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar un código de esto que están acá, yo puedo decirle búscame de manera vertical en estos códigos el número 10, por ejemplo. Y cuando lo encuentres, yo necesito que tú me retornes la columna 2, la 3 o la 4, dependiendo de la necesidad que yo tengo. Si yo tengo necesidad, por ejemplo, de que me devuelva el nombre del producto, entonces yo le voy a decir, devuélveme el contenido de la columna 2. Pero si necesito la descripción del producto, yo voy a decirle, devuélveme el contenido de la columna 3. O si necesito el precio, devuélveme el contenido de la columna 4. Bien. Entonces, más o menos así funciona. Vamos a verlo ahora en tiempo real. Pero para que tengan una idea así a grosso modo de cuál es la utilidad de esta función. Usted tiene muchos datos, quiere hacer búsquedas en base a un modelo específico o a un dato específico, entonces con esta función lo puede hacer. La función concatenar lo que nos permite es unir información de varias celdas con una sola función. Bien, en este caso tengo una columna con nombres y tengo una columna con apellidos, y en este caso tengo una tercera columna, la cual yo quiero que se concatene tanto el nombre como el apellido en una única celda. Bien, entonces con la función concatenar realizaremos esta actividad. Luego tenemos acá un mixto entre buscar B y concatenar. Bien, dentro de la cual vamos a anidar la función buscar B dentro de la función concatenar para tener un resultado combinado. Bien, entonces la idea con esto de las funciones anidadas es precisamente eso, que podamos darle que esa función que nosotros queremos, que no existe en Excel por sí sola y queremos, podemos tener la opción de combinar funciones, eso es lo que nos permite el anidado, para yo tener un resultado que estoy buscando, que una sola función no me lo da. Entonces, ya ahí va a depender de nuestra creatividad, de, wow, yo tengo esta función que hace esto, esta función hace aquello, entonces vamos a unirla, o cómo podemos hacer de que el resultado alimente otra función, por decirlo así. Bien. Entonces, básicamente, aquí tenemos la instrucción, nos dice, por ejemplo, en la primera hoja, utilizar la función buscar B para que cuando se ingrese un código válido en la celda A43, se muestre el producto y el precio unitario en las celdas contiguas. O sea, si vamos a la celda A43, yo tengo acá este campo, y aquí se supone que yo debo introducir el código del producto. Esto que está aquí arriba es mi base de datos en la cual yo voy a hacer la búsqueda. En este caso, una base de datos pequeña, solamente tiene 35 ítems, pero puede ser una base de datos de 10.000, de 20.000, una base de datos de N registros, en la cual yo pueda hacer una búsqueda. Bien, entonces, el código que se ha insertado acá debe invocar la búsqueda y traer el nombre del producto y el precio unitario de dicho producto. Bien, entonces, acá yo sugeriría crear una lista. ¿Qué es una lista? Una lista es una función que tiene Excel
que me permite seleccionar estos valores que están acá. Y luego yo voy a poder seleccionar dentro de una lista dichos valores. Eso me ayuda mucho a yo no tener que, no cometer errores como, por ejemplo, insertar valores o códigos que no existen en la base de datos. Bien, porque yo estoy extrayendo la información de la misma base de datos. Entonces, ¿cómo hago eso? Para hacerlo, vengo acá al menú datos y en el menú datos, acá en estas opciones, tengo la opción acá de validación de datos. Esta opción de validación la vamos a utilizar el día de hoy y la semana próxima ya también la vamos a utilizar mucho. Bien, la validación de datos, vengo acá a validación de datos, me va a abrir este asistente en el cual yo puedo dar criterios de evaluación que yo quiera utilizar. En este caso yo voy a seleccionar acá que yo quiero que él me permita hacer una lista. Y él me va a decir, ok, mira, tú quieres que yo, si en esa selección que tú vas a hacer hay espacio en blanco, que lo omita, o si hay una celda con lista desplegable, en este caso, que se muestre una celda con lista desplegable. Bien, entonces yo puedo cotejar o descotejar según la necesidad que yo tenga. Por último, aquí debo indicarle el origen de los datos, o sea, desde dónde yo voy a crear esa lista, dónde están los datos que Excel va a utilizar para crear dicha lista. Entonces, acá es donde yo selecciono todos los códigos. Y aquí prácticamente lo que estamos haciendo es preparando el terreno, ¿bien? Para trabajar de manera más cómoda, ¿bien? Entonces, seleccioné mis datos, le doy a aceptar y se dan cuenta, no pasó nada prácticamente. Aquí me aparece esta pestañita y acá yo puedo hacer una selección de los diferentes ítems que yo tengo ya en la pestaña de código. Bien. Si yo selecciono uno de ellos, ya ahí va a estar seleccionado. Bien. Entonces, ya teniendo esto, el ambiente preparado, entonces vamos ahora a utilizar la función buscar B para encontrar en base al código el producto. La idea es que cuando yo seleccione un código diferente acá, el sistema automáticamente vaya a la base de datos, busque el código y cuando encuentre el código me traiga el precio, perdón, el nombre del producto y el precio de dicho producto. Esa es la idea en este escenario. Entonces, me coloco siempre donde quiero que caiga el resultado de la función. Vamos a insertar función. Y en este caso la fórmula es buscar B. Vamos a decirle acá buscar. Miren acá donde la tenemos. Nos dice que buscar busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna específica. Bien, le digo acá, aceptar. Y en este caso, la función buscar B tiene 4 argumentos de entrada. El primero es el valor buscado, que es el valor que yo quiero que la función busque. Bien, entonces, el valor que yo quiero que la función busque va a ser el que sea seleccionado acá. De todos esos valores que se seleccionen, es el que yo quiero que la busque. El segundo argumento es una matriz o tabla. Esa matriz representa el lugar donde va a ser buscado dicho código anterior. En este caso yo voy a seleccionar las cuatro columnas. Bien. Entonces, si se fijan aquí ya tenemos 2 argumentos. El primero es el valor buscado, que es el que se selecciona acá. El segundo es la matriz, que es donde se va a buscar ese valor buscado. Y el tercero es cuál de las columnas yo quiero que retorne una vez encontrado dicho valor. Bien, como en este caso estamos buscando el nombre del producto, podemos identificar acá que el nombre del producto está en la columna 2. Bien, las columnas acá se enumeran desde la selección de la tabla como 1, 2, 3 y 4 en este caso. Bien, entonces siempre van a ser enumeradas, numéricas, sin importar que la tabla esté en la columna F, M, Y, no importa. Bien, entonces en este caso decimos que va a estar el contenido que yo quiero que retorne está en la columna 2. Por último, tenemos acá el rango. El rango es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana
en la primera columna, o sea que cuando se está haciendo la búsqueda, que se encuentre lo que sea más cercano, y se colocaría verdadero o se omite el valor, o sea que no se coloca nada. Si se fijan acá, los 3 primeros argumentos están en negrita, indicando que son obligatorios, pero el último no está en negrita, indicando que no es obligatorio. Bien, entonces se puede omitir ese valor y él lo va a aceptar como verdadero, como que el valor que se está buscando es un valor aproximado o muy cercano, más no exacto. Bien. Entonces, si quiero que la coincidencia sea exacta, entonces puedo poner la palabra falso o en su defecto puedo utilizar el número 0 para identificar, para representar la palabra falso y que la coincidencia sea exacta. Entonces, yo voy a colocar aquí la palabra falso y ya él automáticamente me coloca aquí la palabra falso y miren acá donde ya él me está trayendo en la vista previa el nombre del producto. Bien. Si le doy a aceptar, ya aquí tenemos el nombre del producto. Y si hacemos el cambio de un producto a otro, ya nos damos cuenta que aquí va cambiando dependiendo del número que seleccionemos. Bien. Pero nos falta hacer el precio unitario. El precio unitario va a ser igual. En este caso vamos a insertar función. Me coloco primero donde quiero que caiga el resultado. Recuerden eso siempre. Insertar función. Buscar B. Primer argumento, el valor buscado, que es el mismo. Quiero que traiga el precio del tofu. Entonces, tengo que indicarle que cuando él vaya y encuentre el 14, ¿en dónde lo encuentre? La matriz es el rango de la base de datos. Desde el 1, acá, todo esto. Bien, seleccioné 1, 2, 3 y 4 columnas. Bien, entonces, ¿qué va a hacer él? Cuando tú vayas a A43 y encuentres el 14, lo vas a buscar desde A5 hasta D39 y cuando lo encuentres, de esa misma fila en donde lo encuentres, vas a traer lo que contenga la columna 4, que es la que tiene el precio. Miren ya aquí donde me está dando un valor. Y la coincidencia de la búsqueda, yo quiero que sea exacta. Entonces, puedo poner tanto la palabra falso como el número 0, que miren aquí donde me dice falso también. Bien. Son formas también de identificarlo y hacernos la vida un poquito más cómoda. Entonces, le digo aquí aceptar y ya aquí tengo los dos valores y si cambio acá a la número 20, ya él automáticamente me trae la mermelada y me trae el número 81, el precio 81, que si se fijan aquí tengo mermelada y acá tengo el precio 81. Bien, básicamente eso es lo que hay que hacer en la hoja buscar B. Luego vamos a ver la parte de concatenar. La función concatenar no es una función muy compleja. Vamos acá a insertar función. Concatenar. Vamos a darle aquí a buscar. Sandy. ¿Tiene el micrófono abierto? ¿Quiere decir algo? Ok. Parece que se le abrió. Entonces, la función concatenar, como nos dice acá, une varios elementos de texto en uno solo. Entonces, le damos aquí a aceptar. Y la función concatenar, tal y como la función suma, puede tomar hasta 255 argumentos de entrada. Según yo voy abriendo aquí, él va teniendo aquí diferentes argumentos. ¿Lo ven? Entonces, básicamente aquí yo quiero que él me agregue el nombre, porque en este caso él me dice nombre completo, quiero el nombre, y el espacio en la función concatenar se representa en un argumento de entrada. Con el espacio yo lo doy acá como un espacio. Y cuando me cambio al siguiente argumento, se van a dar cuenta que va a colocar el espacio que yo acabo de dar entre comillas doble. Bien, de esa manera y él sabe que no es una celda en específico que yo estoy invocando,
o que no es una función específica, sino más bien un espacio que estoy colocando. Miren aquí donde me agrego las comillas dobles. También me lo agrega acá en la fórmula. Miren aquí. Bien, entonces, el texto sería el apellido. O sea, estamos diciendo nombre, espacio, apellido. Selecciono aquí los apellidos. Mírenlo acá. Álvaro Enrique Lucas Marroquín. Si hubiese querido, también hubiese colocado aquí una coma. Coma, espacio. Y también entonces me la agregaría acá. Bien. Porque aquí me dice concatenar los nombres y apellidos A y B en la columna C y separar ambos textos con una coma. Entonces debe verse de esta forma. Bien, entonces ya aquí lo tengo y con simplemente arrastrar los datos, ya aquí puedo tener los datos de los demás también. Bien, entonces básicamente la función concatenar es esos datos que yo quiero unificar con simplemente utilizar dos campos o varios campos, puedo indicarle cómo yo lo quiero hacer. Bien. Ahora, en la tercera hoja, nos pide que, utilizando la función buscar B y la función concatenar, para que al teclear un código válido del rango de datos de la hoja buscar B, en la celda contigua se despliegue el nombre del producto y la descripción en una sola celda. Y ahí es donde vamos a utilizar la función concatenar. Y luego el precio unitario. Bien. Si se fijan, aquí no hay muchos puntos nuevos que ver, adicional a la parte de concatenar. Sí hay un punto importante a tomar en consideración y es que los valores desde donde vamos a tomar la información están en otra hoja. Bien, entonces yo tengo que traer la información desde esta hoja para mostrarla en esta hoja en blanco. Bien, entonces esa es parte de la novedad que tenemos en este ejercicio. Entonces, básicamente, vamos a hacer aquí también el código, la validación. Recuerden que en el menú datos tenemos acá la parte de validación de datos. Miren aquí. En el cual acá, en los criterios de validación, vamos a seleccionar lista y vamos a indicar acá el origen de los datos, de dónde vienen esos datos. Bien, le doy un clic acá para que cuando yo vaya a buscar los datos, él vaya aquí colocando la información. Entonces, miren lo que va a pasar. Le doy aquí a la hoja buscar B y él me lo coloca aquí. Ahora voy hacia arriba y voy a hacer la selección de los datos. Hasta acá. Cuando yo lo suelto, el asistente automáticamente me devuelve acá. Mírenlo aquí. Entonces yo le estoy diciendo que lo que va a tener la lista va a ser igual a lo que tenemos en la hoja buscar B desde la columna A5 hasta la columna A39. Cuando yo le dé a aceptar, él automáticamente me va a devolver a la hoja principal que estoy utilizando desde donde estoy invocando la función en este caso o el asistente del validador. Miren aquí donde me devolvió y aquí ya tengo mi lista que puedo utilizar dependiendo de la necesidad que tenga. Bien. Ok. Entonces, ahora, antes de yo buscar o utilizar la función anidada acá, yo voy a utilizar esta, que es más simple, para simplemente buscar el precio del producto. Y luego, esta me va a servir de insumo para yo poder utilizar esta función acá. Se van a dar cuenta, ¿bien? Entonces, no utilizo el buscar B que ya tenemos trabajado acá, porque este buscar B está siendo ejecutado en la misma hoja de la base de datos. Bien, entonces ya sabemos que el comportamiento cuando invocamos una función desde otra hoja hace uso de referencia el nombre de la hoja de la cual vamos a traer la información. Entonces es importante manejar los nombres de las diferentes hojas cuando vamos a traer información desde otro lugar. Entonces vamos a invocar acá buscar B para encontrar el nombre, el precio unitario. Buscar B. El valor buscado va a ser el seleccionado acá. La matriz
vamos a indicar dónde está la base de datos. En este caso está en la hoja buscar B. Y desde acá hasta acá. Esta es la selección. Ahí si se fijan, mire donde aquí él me dice, bueno, mira, busca este valor en la hoja buscar B desde aquí hasta acá. Y cuando lo encuentres, entonces tráeme la columna 4, que es donde está el precio. Y en el rango vamos a poner la palabra falso. Bien. Presionamos aquí aceptar. Y ya aquí yo tengo el precio. Si se fijan acá, miren acá la función donde se está invocando. Y buscar la función buscar B. El valor buscado es este. ¿Dónde se va a buscar? Mírenlo acá donde se dice. Desde buscar B, desde la celda tal a la tal. Y, muy importante, los separadores de datos. En este caso se están utilizando punto y coma para seleccionar, para separar los datos entre un argumento y otro en la función. Bien. Hasta acá. Hasta acá. Luego se indica el número de la columna de retorno y la palabra falso para indicar que la búsqueda de A5 debe ser exacta. Bien. Entonces, ya aquí lo podemos probar. Si tenemos aquí, si vamos a cambiar aquí el valor, automáticamente va a cambiar. Bien. Entonces, como sabemos que aquí debemos de traer dos valores concatenados, dígase el producto y la descripción, los cuales están en la base de datos en la columna 2 y 3. Bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es copiar la fórmula que nos es funcional a nosotros en este momento, que es la del precio unitario en esta hoja. Bien. Cuando la copiemos, vamos a copiarla sin el símbolo de igual. ¿Por qué? Porque como esta función buscar B va a estar anidada dentro de la función concatenar, que es la que va a permitir que cuando se encuentre el nombre del producto, se una al nombre de la descripción en esta misma celda. Entonces, como se va a concatenar esa función dentro de esa otra función que se llama concatenar, recuerden que las funciones no pueden tener más de un símbolo de igual en su estructura. Bien. Entonces, por eso es que no seleccionamos el símbolo de igual para no cometer ese error. Bien. Entonces, copiamos la función. ¿Por qué la copiamos? Porque a la hora de la verdad ya estamos retornando aquí el precio. Y básicamente la diferencia que va a haber entre esta función y la de traer consigo el producto y la descripción es el valor retornado acá, que es el 4, con el cual vamos a decirle que me retorne la columna 2, si es el nombre del producto, o la columna 3, si es la descripción. Bien, entonces vamos a realizar el ejercicio. Ya copiamos los datos de la función, y entonces acá vamos a invocar la función concatenar. Concatenar, mírenla acá, y aquí es donde vamos a realizar el anidado. Bien, aquí yo le voy a decir, aquí es donde yo voy a pegar los datos de la función buscar que yo he realizado. Y miren aquí donde me la va agregando. Concatenar, buscar B, este valor. Pero en vez del 4, de que me retorne el precio, yo le voy a decir que me retorne el 2, que es el nombre del producto. Entonces ahí cambio el 4 por un 2. Ya aquí tengo el nombre del producto. Mírenlo acá, queso Cabrales. Entonces, en el segundo, voy a colocar una coma, espacio, y cuando yo le doy un clic al tercero, él automáticamente asigna las comillas dobles. Mírenlo acá. Si se fijan aquí cómo va quedando en la vista previa, miren acá cómo se va mostrando, pero miren la función cómo se va poniendo un poco más compleja. Bien. Por último, voy a volver a pegar la fórmula copiada. Y esta vez, en vez de que me retorne el 4, vamos a decirle que nos retorne lo que contenga la columna 3, que en este caso es
la descripción. Mírenlo acá, me dice productos lácteos. Entonces, si se fijan aquí ya en la vista previa tenemos queso Cabrales y el cual corresponde a la categoría o a la descripción de productos lácteos. Bien. Le damos a aceptar y ya acá tenemos, miren la función aquí, ya se ha puesto un poquito más extensa, en donde yo estoy concatenando y anidando dentro de una función otra para poderla invocar. Entonces, muy importante realizar primero esta función, que es la misma, pero con el retorno diferente. Y luego de que funcione, entonces la copiamos y hacemos los cambios. Porque hacer esta así, digitándola, puede ser un poco complejo. Bien. Entonces, esa es la forma más fácil de hacerlo. Entonces, si hacemos un cambio acá, vamos a probarla. Al día 14, al producto 14, aquí me dice que tofu pertenece a la descripción de alimento procesado y que cuesta 186. Y así sucesivamente, yo puedo seguir haciendo selección de datos. Bien. Y la idea es esa, de que podamos automatizar procesos que hoy en día hacemos de forma muy manual, muy monótona de nuestro día a día. Entonces, con funciones como esta que ustedes pueden ir concatenando, utilizando, unificando para las labores cotidianas. ¿Dudas sobre estos puntos antes de pasar a la parte de gráficos dinámicos? ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno, entonces, vamos ahora a ver brevemente por acá la unidad 3. En la unidad 3 vamos a ver la parte de informes dinámicos, gráficos dinámicos. No es una unidad muy compleja, mas sí es una funcionalidad muy útil, de mucha utilidad. Principalmente para esos datos que son muy variantes. Bien, tenemos datos que son muy variantes o tenemos un área de trabajo que requiere manejar datos, estadísticas, porcentajes, montos, valores con cierta variación de manera rápida de los informes dinámicos, nos ayuda mucho a eso. A que si hay un cambio en un requerimiento de un reporte que yo tengo que entregar ya para tomar una decisión importante en la institución, entonces con herramientas como esta yo puedo rápidamente puedo rápidamente identificar, hacer cambios ajustados a nuestra medida, ¿bien? A nuestra necesidad. Entonces, aquí tenemos una instrucción donde se muestran los diferentes gráficos, cómo hacer la inserción del gráfico dinámico en la opción de gráfico y cómo seleccionar los diferentes valores. En el caso del gráfico dinámico, esto trabaja como con una combinación del filtrado. Lo notan aquí porque se nota aquí la parte del filtrado, que se puede hacer tanto en la tabla dinámica como en el gráfico dinámico, lo cual lo vamos a ver ahora en un ratito. Bien, entonces aquí tienen la instrucción de cómo manejar esa parte. La guía, que no es muy extensa, una guía de 15 páginas, aunque vamos a ver este proceso ya de manera gráfica en tiempo real nosotros acá en la sesión. Y un video tutorial sobre cómo crear los gráficos en Excel. Bien, entonces aquí tenemos el ejercicio. El ejercicio, miren por acá. Ok, aquí lo tenemos. Activamos la edición y aquí tenemos las diferentes instrucciones que debemos realizar. Bien, tenemos que realizar estas 4 instrucciones en base a la información que se nos está suministrando acá, que se nos está solicitando por acá. Entonces, debemos verlo por acá.
Entonces, en la segunda hoja tenemos los pedidos de febrero, que es una hoja de datos en la cual, o desde la cual vamos a nosotros a invocar los gráficos dinámicos y las tablas dinámicas que queremos. Bien. Entonces, vamos a ver el primero. Nos dice que debemos crear un informe de tabla y gráfico dinámico. Aquí nos habla de tabla y gráfico dinámico. Bien, yo puedo tener una tabla sin gráfico dinámico. Bien, una tabla que solamente muestre tablas sin el gráfico. Ahora, cuando yo voy a invocar un gráfico dinámico, obligatoriamente necesito una tabla previa, que es la que contiene los datos. Bien, entonces, punto muy importante, porque puede hacer la situación de que usted quiera hacer un gráfico dinámico sin la tabla. Entonces, en ese caso no se puede. Lo que se sugiere en ese sentido es tener la tabla con los datos en una hoja y los gráficos y el gráfico dinámico en otra hoja. De esa manera no se va a anotar la tabla dinámica y solamente se va a visualizar el gráfico. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, vamos a ver. Aquí yo digo crear un informe de tabla y gráfico dinámico en una hoja nueva que muestre el total de ventas por vendedor como campo de página que tenga la ciudad, colocarle un formato de moneda y renombrar la hoja como ventas del proveedor. Yo voy a hacer una captura de todo ese texto porque es mucha información, entonces de esa manera podemos estar cambiándolo y eso y viéndolo. Entonces, vamos a la hoja de datos y acá yo voy a venir al menú insertar y si se fijan aquí yo tengo tabla, que es la tabla tradicional que utilizamos, tablas dinámicas, si quiero utilizar la tabla dinámica, pero recuerden lo que les decía, si yo utilizo tabla dinámica, no voy a poder invocar el gráfico. Entonces, si invoco el gráfico dinámico, automáticamente me trae la tabla, ¿bien? Entonces, por esa razón, yo digo acá que si yo quiero el gráfico y tabla dinámica en este caso. Entonces, me dice acá, selecciona una muestra, selecciona una tabla o rango. Él automáticamente me seleccionó todos los datos, si se fijan aquí. Si en dado caso no selecciona, usted puede seleccionarlo manualmente. Bien. Si tenemos algún archivo de fuente externa, podríamos nosotros seleccionarlo por esta vía. No es muy utilizado en esta parte de intermedio, pero ahí está la opción. Luego de crear la tabla dinámica y el gráfico dinámico, ¿dónde yo quiero que se coloque la información? Si en una hoja nueva o si quiero que sea en la hoja existente en una ubicación específica. Bien, en este caso el enunciado nos pedía que sea en una hoja nueva. Automáticamente ya se crea acá la hoja nueva, mirenla acá, hoja 1, y aquí tengo, aquí la tabla va a caer acá, la tabla dinámica, y aquí va a caer el gráfico dinámico. Bien, acá tengo todos los encabezados de las columnas de los datos que se seleccionaron, y aquí es donde se hace la magia, bien, porque aquí es donde le decía que podemos hacer cambios rápidos, porque por ejemplo, en este caso se nos está pidiendo que se muestre el total de ventas por vendedor. Yo sé que si me está hablando del total de ventas, está hablando de un valor numérico, que es el total, el cual yo lo coloco acá en valores. Los números siempre se colocan acá en valores. Viene aquí donde yo me está hablando del total. Bien. Luego me pide que hablemos sobre como campo de página que tenga la ciudad. El campo de página, cuando se habla de campo de página, se habla de las columnas que se muestren en la parte de las columnas. En este caso, las ciudades donde se realizaron las ventas. Bien, por eso es que yo aquí selecciono ciudad y la coloco acá. Y si se fijan aquí, miren cómo él me coloca aquí los nombres de las ciudades como columnas. Bien, entonces a eso que se refiere acá como campo de página es básicamente que se muestre como columnas. Acá nos faltó algo. El total de ventas nos faltó por vendedor. Bien, agregamos el total, pero no agregamos vendedor. Entonces vamos a agregar vendedor. Acá está vendedor.
y la coloco, bueno, ya está ahí colocada allá abajo. Lo colocamos aquí debajo, miren aquí. Entonces, si se fijan acá, automáticamente ya yo agregué esos datos ahí. Yo tengo aquí mi gráfico que se me creó en base a esos datos de esa tabla que ya yo preseleccioné. Bien. Y si se fijan aquí, yo tengo los diferentes vendedores, los totales por vendedores, por ciudad. Bien, las ventas que hicieron ellos por ciudad. En este caso, ellos tienen una ciudad asignada cada una. Y por esa razón, no se muestran varios ventas por vendedores en la misma ciudad. Pero ya es una cuestión de los datos. Bien. Entonces, al final tengo un total general donde yo voy a sumar las diferentes, todas las ventas y lo tengo aquí. Pero eso no es estático. Si yo digo, wow, mira, yo quiero cambiar el campo de la ciudad, ahora yo quiero que sea en base a vendedor. Miren aquí donde tengo las ciudades acá y tengo los vendedores aquí arriba. Bien, básicamente esa es la funcionalidad del gráfico dinámico y de la tabla dinámica, que tú puedes hacer cambios rápidamente sin la necesidad de borrar un gráfico, volverlo a hacer y que los datos no están en la misma columna, que no están cerca uno del otro, que no están en columnas contiguas. Entonces, ya aquí con esta información podemos hacer los cambios que nosotros queramos. E incluso, si aquí tengo ya lo que se me solicitó, ¿verdad? Pero si yo quiero hacer cambios acá, yo digo, bueno, mira, y era la parte que les decía del filtrado, que está integrado en el gráfico dinámico. Bien. Si yo digo, bueno, mira, ok, yo quiero que sea por vendedor en las ciudades X y los totales, pero yo no quiero que sean todos los vendedores. Yo quiero solamente que sea Buchanan y Peacock. Bien, le doy a aceptar y ya automáticamente se me ajusta acá la tabla dinámica y automáticamente se me ajusta el gráfico. En cuestiones de segundos yo puedo hacer ese tipo de cambios. ¿Ven? Entonces, igual lo puedo hacer desde el gráfico. Bien, seleccionarlos todos y aquí se me ajusta nuevamente tanto en la tabla como en el gráfico. E igual lo puedo hacer desde el gráfico nuevamente, decir, no, mira, yo solamente quiero ver los resultados de Barcelona. Y él automáticamente dice, ah, no, mira, ahí quien vendió fue Peacock y tuvo una venta de tanto y fue en esa ciudad. Bien, entonces es bien amigable, nos permite hacer muchos juegos con esto que podemos manejar. Si quiero, por ejemplo, dejar de ver esta información, doy un clic fuera acá y ya automáticamente deja de aparecer esa información. Puedo mover mi gráfico de manera normal. Bien. Si quiero invocar nuevamente el asistente, entonces selecciono o la tabla o el gráfico. Muy importante. Si se fijan aquí en el menú ayuda, hacia la derecha no hay ningún otro menú. Bien. Entonces, ¿recuerdan lo que hablamos la semana, creo que pasada o la primera semana sobre los menús flotantes? Acá, inmediatamente yo selecciono este objeto, me aparece varios menús flotantes sobre analizar la tabla dinámica, por si quiero ver, manejar algunas funciones específicas, o el diseño, si quiero cambiar la forma en cómo se visualiza la tabla. Bien, para darle un poquito más de forma. Y en el caso del gráfico dinámico, también tengo funciones específicas para el gráfico. Bien, si quiero que se visualicen otros diseños de cómo yo quiero que se muestren los datos, lo puedo seleccionar. Bien, entonces, y el formato de los diferentes colores y eso de relleno lo puedo cambiar también. Entonces, va a depender de la necesidad que tenga. Incluso acá puedo yo cambiarle los datos acá, a estos datos puedo decirle, bueno, mira, yo quiero que tenga un formato específico de moneda y ya él aquí automáticamente me lo agrega. Bien, para que así tengan un formato específico de moneda, para darle un poquito más de vistosidad. Y por último nos pedía cambiarle el nombre de la hoja, que eso ya es algo bien sencillito, es acá debajo. Yo puedo darle un clic derecho, cambiar el nombre, ponerle acá ventas por vendedor. Enter. Y aquí yo tengo una hoja nueva con esos datos que hemos trabajado. Bien. Entonces, ¿qué tenemos diferente acá en los siguientes enunciados? Básicamente la posición o
o el origen de los datos que se nos están pidiendo, la columna de los datos. Si se fijan acá nos dice, debemos crear un informe de tabla y gráfico dinámico en una hoja nueva igual, mostrar el total por 20, en este caso sería de categoría. Entonces ya sabemos que en vez de seleccionar, en este caso, vendedor, lo quitamos de acá y agregaríamos categoría. Bien. Y al final tendríamos 4 hojas, una con cada uno de los requerimientos. Bien. Entonces yo podría, básicamente, vamos a dejar este como estaba. Vamos a quitar categoría. Vamos a poner vendedor. Aquí está. Quitamos categoría. Aquí está. Entonces, si volvemos a los datos, insertamos nuevamente gráfico dinámico y tabla. Les decimos que perfecto, que esta es la selección que quiero y que quiero que me lo coloque en una nueva hoja. Entonces, él va a agregar una hoja nueva, mírenla aquí, en donde yo voy a decir, ok, categoría, total, porque es el total por categoría, mira donde yo me lo agregan aquí, y me indica que el campo de página sigue siendo ciudad. Bien. Campo de página sigue siendo ciudad. Mira donde me la coloco aquí debajo, yo puedo subirla, la arrastro y la coloco aquí arriba. Mírenla aquí. Ya este tiene más información, tiene más datos. Y ya aquí yo puedo agregarle las informaciones de los del formato. Bien. Y cambiarle el nombre acá a ventas por categoría. Enter. Y aquí tengo una nueva hoja. Entonces, básicamente sería lo mismo. En el caso número 3, nos pide que sea vendedor y categoría como campo de ciudad, que tenga ciudad. Entonces, aquí estoy teniendo total por vendedor y categoría. He agregado un campo adicional. Hasta el momento habíamos trabajado con total y 2 campos. Ahora hemos agregado total, campo de vendedor, campo de categoría y campo de, como campo de página ciudad. Bien. Entonces, básicamente aquí lo que tenemos que hacer es insertarlos. Bien. Va a ser la misma selección en una hoja nueva. Y en este caso vamos a decir categoría, vendedor, ciudad y total. Bien. Entonces, aquí tengo las diferentes categorías. Vamos a subir ciudad acá. Y si se fijan, tengo categoría y vendedor en el mismo eje de categorías acá. Y acá tengo la ciudad. Entonces, ¿qué nos permite esto? Puede tener como más opciones para yo modificar los datos. Si se fijan aquí, cada una de las categorías está visualizando los diferentes vendedores. Bien, aquí yo puedo analizar el comportamiento de las ventas por vendedores entre las diferentes categorías. Bien, entonces, si yo quiero saber cuál de las categorías está vendiendo más, cuál se está moviendo más, cuál se está moviendo menos, esto podría ser una forma de yo saberlo. Bien. Entonces, aquí yo puedo decir, bueno, mira, de todas esas categorías yo quiero enfatizar solamente en carnes y mariscos, para ver cuáles se venden más. Y si se fijan, ya él automáticamente me hace el ajuste y me dice, ah, bueno, mira, sí, ok, pero de todos estos vendedores, yo solamente quiero ver de Buchanan, a ver cómo está vendiendo Buchanan los mariscos ok, bueno, mira, en este caso él está vendiendo más carnes. Bien. Y así puedo yo ver y en qué ciudad se está vendiendo ese producto, que es en este caso es Boston. Bien, entonces va a depender de la lógica que queramos utilizar, de la necesidad que tengamos en algún momento determinado. Y básicamente con esto lo que buscamos es que ya con esta idea ustedes analicen su realidad y puedan empezar a implementar este tipo de soluciones en su día a día. Si tienen alguna duda,
en particular. Le dije que iba a ser bien breve porque realmente el tema de gráficos dinámicos no es muy extenso. ¿Estamos bien? Bueno, señores, si está todo en orden, entonces, ya saben, las actividades están abiertas. Espero ya a partir de mañana, que ya la cosa ha bajado un poquito, a evaluar todas las actividades que tenemos pendientes, para así entonces, veo que ya han entregado 18 participantes la unidad, el ejercicio 1 de la unidad 2, o sea que vamos bien. Hay algunos que nos han integrado desde el inicio, o sea que no serán tomados en cuenta en las estadísticas, pero los que sí están participando, sí será. Entonces, les estaré entonces remitiendo cómo van hasta el momento, para que entonces tengan conocimiento de cómo vamos. Luis, no sé si quieras decir algo antes de retirarnos. De mi parte es todo por hoy. Perfecto. Bueno, señores, seguimos avanzando. Espero que verles a todos en la meta y nada, que tengan buenas noches. Bye, bye. Bye, bye. Igual, feliz noche. Gracias, igual. Siempre a la orden.